Ya. Hola, te saluda Josué desde el set de Palabra de Vida Ecuador. Sabes, cuando yo era muy pequeño me hablaban de grandes personajes que predicaban el Evangelio al frente de miles o millones de personas. Por ejemplo, tenemos a Jack. Jack es el fundador de Palabra de Vida. Él convocaba a miles de personas en estadios en Estados Unidos. Él fundó radios, él fundó varios programas para llevar el Evangelio a miles. Pero tal vez tú no lo conoces. Seguro tú conoces a Billy Graham. Billy Graham fue probablemente el evangelista más conocido y más popular durante el siglo XX. Llegaron muchas personas a Cristo mediante su ministerio. La verdadera pregunta es, ¿por qué hoy día no lo estamos haciendo? ¿Por qué hoy día tal vez no estamos convocando a miles de personas? Mira, te voy a decir una frase que tenía Jack. La frase es la siguiente. Jack decía, yo creo que la responsabilidad de cada generación es alcanzar a su propia generación para Cristo Jesús. Los jóvenes a los jóvenes, los adultos a los adultos. Cada generación tenía la responsabilidad de alcanzar a su generación y tiene hasta ahora. La verdadera pregunta es, ¿estamos utilizando, en vez de los estadios, en vez de las radios, estamos utilizando lo que tenemos a nuestras manos para llegar a todo el mundo, para llegar a miles? Y por eso hoy día te quiero hablar sobre campañas evangelísticas digitales. Y si tú quieres generar discípulos, si tú quieres salvar a miles de personas a través del Evangelio, a través de Cristo Jesús y lo que hizo por cada uno de nosotros, te voy a dar 5 tips para que lo empieces a hacer desde esta tarde. Vamos con el tip número 1. Elige a tu audiencia. Si no sabes quién te está escuchando, si no sabes a quién vas a emitir el mensaje, no vas a poder conectar con su cosmovisión, con lo que ellos piensan. El evangelio no les va a llegar de la mejor forma. Así que vamos a profundizar un poco sobre esto. Mira, Pablo decía en la primera carta a los Corintios, a los judíos, yo me hice a los judíos, para ganarles, para llevarles el evangelio. Y aunque yo no estoy bajo la ley, dice Pablo, parafraseándolo, yo me hice a la ley para hacerles entender lo que hizo Cristo Jesús con nosotros. Y también Pablo luego habla sobre los griegos. Y luego Pablo habla sobre cómo él debatía con los epicuros, con los estoicos. Pablo se hacía a cada uno de los grupos con los que hablaba. Entendía primero cuál era su audiencia. Te doy un par de tips. Mira, primero define a qué edad estás hablando, a qué región geográfica, si es al sector rural, si es a una ciudad, a qué persona estás hablando, cuál es la realidad que ellos tienen, cuál es la necesidad, qué preguntas se enfrentan ellos, por ejemplo, cuáles son sus costumbres y sus normas. Si es que es una ciudad bastante religiosa, ¿cómo vas a abordar a ellos? Si es que es una ciudad que tal vez es bastante agnóstica, bastante atea, bastante escéptica, ¿cómo vas a abordar el evangelio con ellos? Si es que es una región que ahora están sufriendo grande dolor porque este virus que hemos enfrentado en los últimos 4 meses les ha golpeado, ¿cómo vas a enfrentar el tema del dolor? Súper importante, define tu audiencia. Entiende su cosmovisión. Segundo, determina el concepto creativo. Piensa que el concepto creativo es como un vaso, como una envoltura donde tú colocas el evangelio que nunca cambia, pero el concepto creativo se actualiza constantemente. Si no sabes entender tu audiencia, si no sabes quién es tu audiencia, si no pones la envoltura correcta para que busquen ese regalo, entonces no van a llegar, el evangelio no va a llegar a ellos. ¿Qué me refiero con esto? Pablo nuevamente nos dice en una de sus cartas, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme, de las muchas formas de la gracia de Dios. Mira, hay 2 temas principales. La primera es cuál es tu habilidad y cuál es tu don. ¿Eres bueno produciendo videos? ¿Eres bueno diseñando? ¿Eres bueno manejando sonido? Utilízalo para que llegar al evangelio por las redes sociales. Eres tal vez muy bueno razonando, argumentando, exponiendo ideas. Utiliza esa habilidad, ese don, exponiendo el evangelio. Eres bueno cantando, eres bueno pintando o actuando, haz pequeños sketches, haz pequeños cuadros, mensajes evangelísticos para el que no conocen. La idea creativa es, como te decía, esta multiforme gracia. Mira, es súper importante que tú puedas entender qué está pensando tu audiencia. Por ejemplo, si es que en tu región de amigos, en el barrio donde tienes varios amigos, o tus amigos de la universidad o del colegio,
están hablando sobre grafitis. ¿Por qué no a través de eso puedes llevarles el evangelio? ¿Por qué no, si es que están hablando sobre contaminación ambiental, un tema muy en boga en los últimos años, ¿por qué no hablar sobre eso? Si están hablando sobre sufrimiento o están hablando sobre racismo, un tema que ha sido muy hablado en los últimos días, en los últimos 8 días. El evangelio tiene respuestas para todo y cada una de estas cuestiones y tú puedes utilizar esto como concepto creativo para llevar el evangelio a través de tus redes. Tercer punto, entrénate en la red social elegida. Debes saber las cuestiones técnicas de tu red social. No puedes lanzar una campaña por Facebook si no conoces los pormenores de Facebook, o de TikTok, o de Twitter, o de Instagram. Tienes que conocer muy bien los pormenores de esa red social. Profundicemos un poquito más. Mira, ¿cómo funciona esta red? Tienes que hacerte esa pregunta. Si es que es Facebook, ok, ¿cómo funciona esta red? ¿Qué tipo de contenidos son mejores en esta red? Porque si es que es Instagram, probablemente lo importante van a ser las imágenes. Imágenes poderosas, comunicativas, diagramación, gráficos, diseño, dibujos, que puedan hablar, comunicar del evangelio a través de esta red. ¿Cómo debo grabar? Si vas a grabar un video. Si es que vas a grabar un video para Instagram, tienes que grabarlo de esta forma. Si lo vas a grabar para Facebook, tienes que grabarlo de esta forma. Muy importante que tú puedas entender cómo grabar para cada audiencia y para cada red social. ¿Cómo etiqueto? Porque el efecto multiplicación se da por la cantidad de personas que tú logras captar para que se reproduzca esta campaña. ¿En qué horario se conectan? En Facebook se conectan de 6 a 8 de la noche la gran mayoría de veces. Es el gran flujo y el tráfico de personas. En Twitter es otra hora. En Instagram es otra hora. Entiende el horario. Vamos más adelante y te voy a dejar 6 puntos clave súper rápidos. Utiliza hashtags. Por ejemplo, en el antídoto, que es la campaña que Palabra Vida está diseñando, nosotros utilizamos unos respectivos hashtags para que las personas que busquen en la web, ya sea en el buscador de Google, ya sea en Facebook, y busquen antídoto en una época donde se habla mucho de un virus, en una época donde se habla mucho de antídotos para volver a la normalidad, ellos puedan encontrar ¿qué? El mejor antídoto para el peor virus, que es el pecado. Y cuando buscan antídoto con el hashtag, y nosotros estamos utilizando el hashtag antídoto, les va a aparecer y vamos a poder llegar a más personas. Utiliza hashtags en base a la idea creativa, pero utilízalos, no dejes de utilizar. Lo segundo que te quiero decir es horarios, ¿no es cierto? Revisa los horarios, no publicas a las 9 de la mañana cuando tal vez en tu red social nadie se conecta a las 9 de la mañana. Vas a perder tiempo, vas a desperdiciar realmente este mensaje importante que tú tienes para tu audiencia, para esos que no conocen aún el Evangelio. Textos, tercer punto. No utilices grandes cartas, ¿sí? Hay algunas redes sociales que te limitan el espacio para escribir, otras que no tanto. Tú tienes que ver si es que vas a utilizar un texto, tienes que pensar, entonces, ¿me va a enganchar? ¿Sí? Lo segundo es, no diversifica, no solo siempre subas videos. A veces sube también artes, puedes subir también fotos que hayas tomado, puedes subir concursos, encuestas, todos bajo una misma campaña, todos bajo una misma estética visual, pero hazlo. Lo tercero, lo quinto, disculpa, es etiquetas. Etiqueta de la forma correcta a las personas. No solo publiques y ya está. Etiqueta a personas. Haz retos, súper importante. El efecto de multiplicación se da cuando haces retos y dices, voy a retar a 5 personas, a 3 personas, a una persona, a mi mejor amigo. Y hay una frase en inglés que se llama Content is King. Y lo puse adrede porque, ¿qué es lo que te dice? Es que en redes sociales la variedad de contenidos es lo que hace que una campaña pueda sobresalir o no, que una marca pueda sobresalir o no. Súper importante que el Evangelio, el nombre de Jesús, no sea solo tenido como en una caja, sino que puedas tener una gran variedad de contenidos para llevar lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Vamos más adelante. Cuarto punto, trázate objetivos y tiempos. Trázate metas de cuántas personas quieres llegar y en qué tiempo quieres llegar a esas personas. Mira, hablemos un poquito más de esto. Es importante que tú definas, ok, yo quiero llegar a 500 personas con esta campaña. ¿Y cómo lo vas a medir? Utilizas las herramientas que te da tu red social para poder ver eso. Y tienes que hacer revisiones semanales. Y dices, bueno, yo voy a llegar a 500 personas en 5 semanas, entonces cada semana tienes que llegar a 100 personas nuevas y tienes que revisarlo porque si es que no lo haces y llegas al final puedes tener una gran sorpresa, puedes no cumplir tus objetivos. Tiempos. Dices, ok, yo voy a estar 45 días, yo voy a estar 30 días. Una campaña puede estar entre 2 semanas y 3 meses. Súper importante. Nosotros te aconsejamos que sea un mes.
pero va a depender mucho de la calidad de tu campaña. Si es una campaña con no muy buena calidad, tal vez en 2 semanas. Si es una gran campaña con un gran despliegue, con una gran inversión de recurso humano, tal vez no necesariamente monetariamente, pero de tiempo, tal vez 3 meses quedaría bien, pero te aconsejamos un mes. Vamos más adelante y cuando hablamos de un ejemplo, tienes aquí unos ejemplos con números que no son reales. Son números para este ejemplo de la campaña de Antídoto que está haciendo Palabra de Vida. Por ejemplo, 20,000 jóvenes alcanzados. 400 líderes que han realizado la cápsula de la campaña. ¿De cuánto tiempo? Del 1 de junio al 1 de julio, 30 días. Este es un ejemplo para que tú también puedas trazarte objetivos. Vamos al último punto, es alíate. Genera aliados con influencers y embajadores. No eres un lobo solitario. Y si es que lo quieres ser, pues créeme que tu campaña no va a llegar a tantas personas, que el evangelio no va a llegar a tantas personas como podría ser. Tienes que trabajar en equipo, tienes que conseguir buenos aliados. ¿A qué me refiero con buenos aliados? Mira, piensa en líderes que tengan influencia, que sean populares de alguna forma, pero esa popularidad también tiene que venir acompañada de que esos líderes mantengan un testimonio correcto, que vivan el evangelio en la privacidad y también públicamente, ¿sí? Súper importante que tengas líderes, pero que por eso no cojas a cualquier persona que tal vez no tiene un testimonio para eso. Pero eso no quiere decir que no debas generar aliados. Muy importante, si tu campaña tiene que tener un éxito, tienes que generar aliados con diferentes organizaciones, diferentes iglesias, diferentes líderes de jóvenes. En la unión, de alguna forma, de esta frase cliché, en la unión está la fuerza. Un resumen de lo que acabamos de ver es, define tu audiencia, desarrolla una idea creativa, entrénate en la red social que hayas elegido, establece tiempos y objetivos y como quinto punto, y probablemente uno de los más importantes, alíate con líderes, con influenciadores y embajadores para que tu campaña, para que el nombre de Jesús suene muchísimo más en quienes no lo conocen. Finalmente yo te quiero decir, anda y haz discípulos. Tal vez hace 50 años o tal vez hace 10 años nos complicaba muchísimo más poder compartir el evangelio a miles de personas, pero hoy día con el internet puedes llegar a los 5 continentes, puedes llegar a diferentes partes del mundo, a diferentes partes de tu país y ya no tenemos excusas. Sé un misionero digital. Si tienes preguntas, queremos compartir, queremos que tú nos las des y que nos las compartas y queremos responderlas, ayudarte en este camino a ser un misionero digital y tú lo puedes hacer. En Palabra de Vida estamos para apoyarte, así que déjanos tus preguntas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram nos vas a poder encontrar como Palabra de Vida Ecuador. Te mando un abrazo y dale adelante, vamos a ser discípulos en las redes sociales.